Hola, yo soy el coach Manolo López de Vida y Tanatología. Y hoy tenemos la segunda clase de la certificación de Tanatología Integral. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de los apegos. ¿Qué tan importante es entender qué son los apegos y qué relación tiene el apego con el duelo? Para eso hay que analizar varias cosas importantes sobre el apego. Empecemos, ¿qué es el apego? Muy bien, podríamos decir que el apego es es el vínculo emocional profundo que se establece con personas significativas. El apego es el vínculo emocional profundo que se establece con personas significativas. Ese vínculo emocional profundo se le llama el apego. Si nosotros analizamos nuestra vida, vamos a darnos cuenta que con las personas cercanas a nosotros o lejanas de alguna manera, por si alguien se fue a otro lugar, vamos creando vínculos con las personas. Puede ser ahorita tu pareja, tu esposa, tus hijos, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu tío, tus amigos, tu jefe, tu trabajo, tus pensamientos, las cuestiones que has alcanzado materiales, el lugar donde vives, todo lo relacionado a lo que está cerca de nosotros, se puede crear un vínculo. Y ese vínculo emocional profundo se van estableciendo en las personas más significativas que tenemos. Allí es donde se va creando un vínculo. Por eso cuando estamos hablando del duelo, ¿sí? Las personas que crean un vínculo más cercano con la persona que ya trascendió, va a tener más situación emocional en su vida, va a estar pasando por otras cuestiones emocionales, por el dolor, tal vez un poquito más fuerte, tal vez el proceso va a ser un poquito más lento, tal vez la aceptación va a venir un poquito más tardía. ¿Por qué? Porque tiene un vínculo cercano a la persona que se fue. ¿Sí? Ahora, desde la tanatología, el apego cobra especial relevancia porque toda pérdida implica la ruptura o transformación de un vínculo. Ya habíamos dicho antes que el duelo es una pérdida que se vincula con el amor, crea un duelo. Por lo tanto, el apego desde la tanatología, cuando estamos hablando de una pérdida, toma una especial relevancia porque implica la ruptura o transformación de un vínculo. Ese vínculo que sentimos con las personas muy cercanas a nosotros, ese vínculo nos va a transformar o también nos va a hacer que nos quedemos muy pegados a esa emoción, a ese acercamiento que a veces va tardando mucho en aceptar de que esta persona ya no está por el vínculo que está creando, que creamos con ellas. ¿Sí? Por eso podemos decir que el vínculo que estemos creando hoy con las personas con las que personas con las que estamos, debemos de buscar un vínculo sano, un apego sano, que de tal manera podamos darle un proceso natural a nuestras pérdidas o a los cierres de ciclos que se vayan dando. El apego y el duelo. El tipo de apego influye en cómo vivimos una pérdida, determina la intensidad del dolor, la forma de despedirse y adaptación. No hay apegos buenos o malos, sino más o menos funcionales. ¿Sí? Voy a repetir esta frase. El tipo de apego influye en cómo vivimos una pérdida, determina la intensidad del dolor. ¿Sí? Entonces, el apego influye en cómo vivimos una pérdida, ya que determina la intensidad del dolor. La forma, el vínculo que tenemos con la persona va a determinar la intensidad del dolor que yo tenga con las personas. Por eso podemos encontrar a veces que en las familias o en grupos muy cercanos
cuando alguien trasciende, no todos sienten igual, porque va a depender mucho de ese vínculo que tengan con la persona o del trabajo que tengan en el proceso natural de, de muerte o de trascendencia. ¿Sí? Entonces, en el vínculo, o sea, si creamos un vínculo sano, vamos a poder despedirnos y adaptarnos a la nueva forma de vida que estamos llevando, en el apego, en el vínculo que estamos teniendo. No hay apegos buenos o malos, sino más o menos funcionales. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de los tipos de apego y vamos a hablar precisamente de ese apego sano, que es en el que hoy debemos de trabajar siempre, entendiendo que la vida nos está enseñando a que todo tiene un inicio y todo tiene un final, o que la vida está llena de ciclos que debemos de ir aceptando poco a poco. Entonces, este es el apego y este es el papel que juega la tanatología en el duelo. En clase, pues vimos el test de apegos, el tipo de apego, en el que fuimos identificando qué tipo de apego tenemos. Y ya vamos a llegar ahorita a los tipos de apego. Vamos a hablar del apego seguro. El apego seguro tiene unas características muy importantes. Uno, confianza en uno mismo y en los demás. Cuando una persona trasciende, cuando tenemos una ruptura amorosa, cuando perdemos un trabajo, cuando surge en nuestra vida una pérdida significativa, hay que tener confianza en uno mismo de que vamos a salir adelante. Vamos a tener confianza en uno mismo que en los procesos que vamos a llevar de trabajo tanatológico, de acompañamiento, vamos a lograr llegar a la resignificación de mi vida. Obviamente pasando por las fases del duelo, pero sí es muy importante ir señalando que tenemos que tener confianza con uno mismo. Yo siempre pongo el ejemplo, como cuando estás empezando a nadar y tu papá o tu mamá o la persona cercana que te estaba enseñando te decía, brinca, brinca, aquí te voy a cargar. Es verdad, tenías confianza en la persona que está frente de ti, pero cuando brincas al agua y empiezas a nadar, te vas dando cuenta que es tu capacidad la que te hace estar en flote. Eres tú la que tiene que confiar en ti, en la que te va a hacer, te va a dar la capacidad de estar en flote. Lo mismo pasa en esto. El tener la confianza que vas a salir adelante, no te vas a ahogar, que vas a pasar el dolor en un proceso sano en el duelo, con todo el amor que tengas a la persona, creando ese vínculo afectivo seguro. Entonces podríamos decir que es la capacidad de amar sin perder la identidad y la regulación emocional es adecuada, o sea, es equilibrada. Voy entendiendo cuáles son las fases, voy entendiendo lo que está sucediendo, voy entendiendo que duele, voy entendiendo que tengo que trabajarlo, voy entendiendo que ya no está la persona conmigo, voy entendiendo que esta relación ya terminó, voy entendiendo que el trabajo ya no lo tengo, voy entendiendo que a lo mejor mi cuerpo ya no está funcionando como antes por algún tipo de enfermedad o simplemente por cuestiones de edad. Y así vamos entendiendo que la pérdida está trayendo una transformación en tu vida. Hay personas que a veces encontramos de 70, 75 años cuando se va su cónyuge, cuando trasciende su cónyuge, nunca te imaginas que una persona ya de edad muy adulta empiece una nueva vida sola ahora o solo. Y en esta nueva vida es una vida de transformación. Y cuando eso lo vamos trabajando poco a poco, vamos teniendo ese apego seguro, ¿no? Esa confianza de que vamos a salir adelante, que eso es algo que tenemos que tener nosotros. Siempre en el apego seguro, cuando lo identifiquemos en el duelo, hay que decirle a las personas que confíen en ella, confíen en el proceso, que confíen en Dios, que todo va a salir bien. Ahora bien, en el duelo, el dolor profundo
pero integrado, permite despedirse y resignificar la pérdida, da mayor apertura al acompañamiento. Es importante señalar que nosotros en las dimensiones que recuerdan, las dimensiones del duelo, en la parte social, necesitamos ese acompañamiento, necesitamos que alguien nos ayude. Sabemos que es un dolor profundo, pero que lo vamos a resignificar poco a poco. Por eso es muy importante que en este caso del apego seguro podamos trabajar hoy desde eso, ¿sí? En el que podamos ir soltando desde hoy, amar libremente, no amar con una esclavitud, no amar con una dependencia, sino que darle a cada quien su espacio para que se pueda desarrollar en lo que esté haciendo. También tenemos, ahora sí, vamos a empezar a hablar de los tipos de apego. El primer apego que vamos a hablar es el apego ansioso o ambivalente. Dice ambivalente porque puede pasar de un momento a otro de una manera rápida, por ejemplo, de feliz a triste, de estar bien a estar mal o de estar mal a estar bien. Por eso es ambivalente. Es ansioso, ¿sí? Entonces, las características de este apego es miedo al abandono, necesidad constante de aprobación a la dependencia emocional. Hay que tener en cuenta que estos apegos, ¿dónde los vamos creando? Los vamos creando desde la infancia, de la manera como nuestros progenitores nos fueron dando una educación emocional, nos dieron seguridad o nos dieron ansiedad, o qué fue lo que nosotros percibimos o interpretamos de niños de lo que nos estaban dando, o las experiencias desde niño a la adolescencia y así sucesivamente vayamos aprendiendo o vayámonos adaptándonos y se van creando estos tipos de apegos, ¿no? Entonces el ansioso es, la persona tiene miedo al abandono. Por eso cuando estamos hablando de un duelo, cuando estamos hablando de una pérdida, cuando estamos hablando de una persona que trascendió y tienes un apego muy cercano a ella, lo que tú estás sintiendo es, ¿qué voy a hacer yo sin esta persona que se fue? ¿Cómo yo voy a vivir ahora? Incluso pensamos que ya no tenemos escapatoria, que no vamos a poder, porque tenemos miedo a estar solos. Muchas veces en este apego ansioso, las personas prefieren quedarse allí donde están incómodas, donde les están maltratando, donde está todo mal, prefieren sentir ese dolor que ser abandonadas por situaciones que hayan pasado en su niñez o en el transcurso de su vida. Entonces podríamos decir que el apego ansioso, ¿qué es lo que de alguna manera produce? Una dependencia emocional, depender de alguien. Por eso hay personas que tienen un duelo prolongado en el que tienen la dependencia emocional de quien se fue y el trabajo constante que hay que hacer con él para que logre tener la confianza, que es lo que te pide el apego seguro, para volver a encontrarse en el presente y poder ser feliz. Entonces, en el duelo, el apego ansioso, el duelo es intenso y prolongado. Dificultad para soltar la culpa, la ansiedad y búsqueda constante del ausente. ¿Por qué se dice que dificultad para soltar la culpa? Ahorita en este tema no vamos a hablar de la culpa en general, pero sí vamos a poner que que la culpa en este momento viene siendo el vínculo que te queda para seguir pensando en la persona que se fue. Tú sientes que si tú dejas de sentir esa culpa, de esa conexión que tienes con la persona que se fue, piensas que prefiero sentir la culpa, esa conexión, que soltarla. ¿Sí me explico? Por eso empezamos a crear culpas, porque todavía siguen siendo conexiones que tenemos con esa persona, pero estamos hablando de un duelo ansioso. Si estaríamos hablando en el duelo seguro, podríamos soltar con toda la confianza de que todo va a estar bien. ¿Sí? Entonces, obviamente, en el apego ansioso va a ser muy intenso la ansiedad y la búsqueda constante del ausente, ¿no? Cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier situación, estamos buscando palabras, estamos buscando lo que te necesito, por qué te fuiste, ahorita qué estaría haciendo, en dónde estás, por qué me abandonaste, me quiero ir contigo, ¿no? Todo esto lo que produce
el apego ansioso en el caso del duelo. Entonces vamos a hablar ahora del otro tipo de apego que es el evitativo. Sí, como su nombre dice, evita completamente, evita a veces que las personas se acerquen, evita los grupos, evita decir palabras, expresar su amor, ¿no? Prefiere evitarlo. Las características es dificultad para expresar sus emociones, tendencia a la autosuficiencia extrema. Para él dice, yo no necesito a nadie, aunque sabemos que lo necesita, o aunque sabe que lo necesita, él dice, yo no necesito a nadie. Evita la intimidad profunda, no quiere hablar de los temas, prefiere no hablar de nada, lo evita completamente. Imagínate que en un acompañamiento de duelo, esta persona no quiere expresar sus emociones, no quiere decir lo que le pasa, no quiere llorar, prefiere bloquearse y por lo tanto el acompañamiento resulta un poquito más complicado. ¿Sí? El apego evitativo en el duelo aparente fortaleza, pero más bien es alejamiento lo que tiene. El duelo es inhibido o postergado, o sea, lo desaparece o lo deja para después, o viene siendo un duelo prolongado. ¿Por qué prolongado? Porque no lo quiere trabajar, no quiere enfrentarse al dolor. Riesgo de somatización emocional, riesgo que conforme van pasando los meses, los años, incluso los días, meses y años, obviamente esas emociones que no se trabajaron se van a somatizar y vamos a tener algún tipo de dolor de cabeza, que de garganta, que el estómago se nos descompone, que la columna, y así hasta somatizar enfermedades un poquito más mayores. ¿Sí? Por eso, qué tan importante es ir identificando en un acompañamiento qué tipo de duelo está viviendo el doliente. Recuerda, estos duelos que estamos hablando es para que tú tengas conocimiento de qué es el apego, qué tipo de duelo que está pasando a la persona, para que a partir de allá tú tengas esa información para poder tener un acompañamiento de calidad a la persona. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hablar del apego desorganizado. Sus características es inseguridad profunda, confusión emocional, antecedentes de vínculos dolorosos o traumáticos. ¿Sí? Esta persona que está viviendo un duelo desorganizado tal vez sea un poquito la mezcla del evitativo con el ansioso, tiene una inseguridad profunda, está confuso, tiene una confusión emocional, no sabe lo que le pasa, no quiere poner en orden sus emociones, eh, va trayendo todo lo que en su pasado le duele y lo va reorganizando en el presente, pero haciendo como que un montón de duelos, ¿no? Un montón de dolores que se desorganiza completamente para que uno pueda salir adelante. ¿Sí? Entonces, eso pues que causa mucho dolor y también causa muchos traumas, es traumático, ¿no? Que es un trauma, es un choque emocional en que no podemos salir de lo que estamos sucediendo, de lo que nos está pasando. ¿Sí? Entonces, este apego desorganizado en el duelo, podríamos decir que son reacciones contradictorias, ¿sí? Son reacciones que no te esperas de lo que vaya a reaccionar el doliente, ¿sí? Es un duelo complicado, caótico, complicado, porque no hay un orden, ¿sí? No se pone como que a sentarse, a organizar sus ideas, sus pensamientos, a ir aceptando lo que estamos viviendo. Simplemente es como una sopa revuelta en su mente, desorganizada emocionalmente. Necesita acompañamiento terapéutico muy cercano para que esta persona pueda lograr llegar al apego seguro. ¿Sí? El trabajo de la persona que está acompañando al identificar es darle seguridad y confianza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con algunas herramientas, lo vamos a hacer platicando con él o con ella, escuchándolo, que se exprese, que diga todo lo que siente. El tanatólogo nunca va a juzgar, nunca va a parar sus lágrimas,
nunca va a parar sus palabras, siempre va a estar junto a él, acompañándolo para que pueda estar bien. Así que es importante que vayamos nosotros de alguna manera identificando cuáles son los apegos, ¿sí? Y también identificar esos apegos en nosotros mismos, qué apegos tenemos con las personas, si es un apego ansioso, evitativo, si es un apego desorganizado. Y vamos también a ir entendiendo que los apegos pueden ser diferentes con las personas. No hay una generalidad que tú digas, yo tengo un apego ansioso y es con todos. No. Tal vez con papá tienes un tipo de apego, con mamá otro, con tus hermanas otro, en tu jefe con otro, y va variando. Y algo importante, no estamos diciendo que los apegos sean malos ni buenos. Es un vínculo que hay que identificar para poder trabajarlo y tener una mejor calidad de vida emocional. Vamos a hablar del apego y pérdidas simbólicas. No solo se vive apego en la muerte, como ya lo mencionamos, también se vive el apego en las rupturas amorosas, en la pérdida de salud, en los cambios de rol. Tú estás acostumbrada a tener un rol, ¿sí? En la migración o pérdida de identidad. El apego influye en todas las formas de despedida, en todas las formas que nos despidamos. Eso que vas a sentir al despedirte de alguien, eso es el apego que tú tienes. Puedes despedirte, no puedes despedirte, es difícil, es fácil, cómo se va desarrollando, todo eso es la parte del apego, ¿sí? Entonces, en la mirada, una mirada tanatológica, desde la tanatología se honra el vínculo que tengas, se acompaña el dolor sin juzgarlo, se promueve un apego más consciente y amoroso. Sanar no es olvidar, es aprender a amar de otra forma. Siempre me gusta mucho esta frase que estamos mencionando, ¿sí? Que dice que sanar no es olvidar, es aprender a amar de otra forma. Por eso a veces hay que entender qué tipo de apego tengo para que yo pueda poner más en orden mis emociones y yo pueda pasar de manera natural mi proceso de duelo en cualquiera de las pérdidas que yo esté viviendo. Repito, las pérdidas pueden ser de muerte, rupturas amorosas, pérdida de salud, cambios de rol, migración, pérdida de identidad, enfermedades, mascota. El apego influye en todas las formas que haya una despedida. Entonces es importante que nos preguntemos desde qué tipo de apego suelo vincularme y cómo impacta en mis pérdidas. El apego consciente transforma el dolor en amor que permanece. Si se dan cuenta, cuando menciono esta frase que es muy bonita que dice, el apego consciente transforma el dolor en amor que permanece, le estamos dando una resignificación a nuestra vida, una resignificación al amor, una resignificación al vínculo que siento con esta persona. Pero sí es muy importante que hagamos ese análisis hoy en la actualidad con las personas que están junto a nosotros. ¿Cuál es el apego con lo que cómo te estás vinculando con las personas? ¿Qué tipo de apego tienes? ¿Sí? Y luego hacerte una pregunta, ¿este apego que tengo con mi pareja, con mi papá, con mi mamá, con mis hijos, cómo impactaría en tus pérdidas hoy? ¿Qué tan importante es que vayamos viendo esto y cómo irlo trabajando para poder tener un apego sano? Ese es el objetivo principal. Tu estilo de apego no es una condena, es una historia que puede ser sanada. Reconocer cómo amas es el primer paso para aprender a despedirte sin perderte a ti mismo. Repito esta frase fabulosa. Reconocer cómo amas a las personas, cómo amas lo que haces, cómo amas tu trabajo, cómo amas tus proyectos, cómo te amas a ti mismo. Es el primer paso para aprender a despedirte sin perderte a ti mismo. Pues ese es el tema de los apegos. Yo espero que de alguna manera les di otras herramientas, les di también, se llama, videos que pueden encontrar en YouTube, les di los enlaces, hace rato pasó un enlace o los dimos enlaces en la clase, están los enlaces en los grupos.
¿sí? Entonces, y les dejé esta tarea para que hagan, ¿no? En donde podemos reconocer, podemos analizar qué tipo de apego reconozco en mí, cómo impacta en mis procesos de pérdida, qué necesito trabajar para acompañar mejor a otros. Y les puse que hagan una lista de 5 personas que impactan en su vida y señala el tipo de apego que tienes con ellos. Espero que este tema pues se haya entendido mejor, se haya comprendido de una manera, de otra manera, ¿no? No como lo trabajamos en clase, pero que ya vayamos a entenderlo desde otro punto de vista. Muchas gracias, vamos a pasar en el siguiente tema. Nos quedamos en el video. Vamos a hablar ahora de la ley del espejo. Muchas veces nosotros, muchas veces nosotros tenemos conflicto con las demás personas. Tenemos conflicto con personas cercanas, con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos. Y a veces no nos ponemos a pensar qué es, por qué tenemos esos conflictos, por qué a veces una persona que ves inmediatamente como que te cae mal o no hubo una conexión o no hubo una buena energía con esta persona. Como dicen, lo que te choca, te checa. Ahí tiene que ver la ley del espejo. Siempre en la tanatología es importante que nosotros que vamos a trabajar en un acompañamiento, vayamos también entendiendo cómo estamos nosotros, cómo nos estamos preparando integralmente, cómo soy, ¿sí? Y en ese cómo soy va a ser muy importante porque de esa manera nosotros vamos a poder entender y vamos a poder enlazar muy bien todo lo que tiene que ver con con el dolor o las emociones que estamos acompañando. Les dejo el enlace de la ley del espejo, también se los puse en los grupos y también lo vimos en clase. Y vamos a ver qué es, ¿no? La ley del espejo, ¿qué es? La ley del espejo es entrar al mundo exterior. El mundo exterior actúa como un espejo. Todo lo que está fuera de nosotros actúa como un espejo. De alguna manera lo que estamos viendo en el mundo exterior es una interpretación de lo que nosotros estamos, de lo que somos nosotros. Nosotros nos estamos viendo en la parte exterior, nos estamos viendo a través de las personas, de lo que hacen, de lo que sienten, y nosotros vamos a tener una retroalimentación de lo que estamos viendo, ¿sí? Por eso dice que el mundo exterior actúa como un espejo. Lo que ese espejo refleja no es más que nuestra propia luz o nuestra propia sombra. Siempre lo hemos dicho, nosotros tenemos nuestra luz y tenemos nuestra sombra. ¿Desde dónde vamos a entender, por ejemplo, el apego? ¿O desde dónde vamos a entender nuestros errores? ¿Desde dónde vamos a entender lo que no está saliendo bien? Lo vamos a entender desde nuestra sombra. Desde esa parte tengo que entender qué es lo que me está pasando. En esa área tengo que encontrar lo que me está sucediendo, lo que me está pasando. Acuérdense que el antídoto para sanar es el amor. Y el amor está en la área de la luz. Y esa área de la luz, ese amor, va a ayudar a sanar esa parte oscura que a veces tenemos y que de alguna manera nosotros no nos hemos atrevido a enfrentarla para sanar. Es la parte oscura. Y precisamente esa parte oscura es la que se refleja, la que se activa cuando estamos viendo ese reflejo del mundo exterior, de lo que está pasando a los demás. No sé si les ha pasado cuando alguien te está platicando algo que no te parece a ti, enseguida dices, no, es que yo haría esto, es que no, está mal lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque te estás reflejando. Es como si te estaría pasando a ti. Imagínate tú en un acompañamiento, te está diciendo algo y tú digas, es que eso está mal lo que estás pensando. Lo que está pasando ya te estás haciendo un reflejo, te estás reflejando. Por lo tanto, tienes que aprender a trabajar en esta situación y si algo te está activando, que es la parte oscura, entonces hay que analizar qué te está pasando para poder trabajar en ello.
Entonces, la ley del espejo, ¿qué es tan sencillo? Es nuestro mundo interior, que va activándose ante las cosas que estamos viendo. Tú eres el espejo, tú eres la persona que está allá, y la parte exterior viene siendo el reflejo de ti. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese reflejo que vamos a tener? Vamos a sanar, vamos a permitirnos sanar, vamos a sanar. Por eso se los pongo varias veces. Vamos a permitirnos sanar, porque sanar está en ti. Yo no voy a, yo no voy a, yo no voy a, me estoy despeinado, no voy a peinar el espejo para que yo me peine. Yo tengo que trabajar en mí para que yo pueda ver de otra manera el espejo, para que yo pueda ver de otra manera lo que me estoy interpretando en la vida. Entonces, cuando nosotros estamos permitiéndonos sanar y vamos entendiendo que ese sanar está en uno mismo, como arte de magia, lo que vamos a reflejar es tu mundo exterior, que también se ha transformado por lo que tú tienes adentro de ti. Imagínate si nuestra mente solo está produciendo odio, quejas, cosas negativas, hablar mal de las demás personas, todo lo que yo vea alrededor lo voy a ver mal. Y vamos a identificar todo lo malo de las demás personas, cuando realmente lo que estoy identificando es lo malo que está en mí. Por eso en tu espejo tienes que permitirte sanar, porque sanar está en ti, no en los demás. Acuérdate, si tú te ves mal en el espejo, no vas a agarrar y vas a limpiar el espejo, te vas a limpiar a ti para que te puedas ver bien. Entonces vamos a ver estas cuatro situaciones que se dan en la ley del espejo. Estas situaciones que se van dando, de alguna manera, pues son importantes que las vayamos señalando. La número uno, dice, la situación número uno es la similitud. ¿Qué es la similitud? Es el lado oscuro, tu propia sombra. Es lo que decíamos hace ratito. Lo que a veces identificamos, esas cosas negativas que identificamos es algo que se activa de nosotros y eso es lo que nos molesta. Entonces, ¿qué tengo que hacer para sanar esa similitud? Aceptar esa parte para poderla sanar. ¿Qué tengo que hacer? Cuando yo esté con las personas y yo vea que haya algo que me esté molestando, pregúntate, ¿qué es lo que te está molestando, pero que está dentro de ti? A lo mejor la persona a veces ni la conoces, o esta persona está siendo tu maestro o tu maestra para tu transformación. Esa es la primera situación de similitud. La segunda situación es el lado opuesto. En el lado opuesto es el extremo a ti. Vas a identificar personas que son lo contrario a ti. A lo mejor tú eres una persona muy risueña, que te gusta todo, que te gusta la pachanga, te gusta estar bien, te gusta relajada. Y cuando hay una persona lo contrario a ti, se va a identificar y hasta vas a decir, esta persona tiene problemas conmigo. Y esta persona a su vez va a decir lo mismo de ti, porque somos o son lados opuestos que enseguida se van a identificar. Cuando tú veas a una persona de un lado opuesto que es lo contrario de ti, lo que sigue que es equilibrar. Equilibra tus emociones. Busca un equilibrio para poder estar bien. No es que tú digas, ay, me cae mal y porque me cae mal ya no voy a tratar con ellos. No, hay que equilibrar esas emociones para que tú puedas estar bien, para que tú te puedas desenvolver bien, para que tus relaciones no se rompan. Porque imagínate que ese lado opuesto sea tu hijo, sea tu papá, sea tu mamá, sea alguien cercano, sea tu pareja. Y no vas a estar allá peleándote todo el tiempo. Hay que equilibrar ese lado opuesto, ¿sí? Y sobre todo es que ese lado opuesto que yo sé que es una parte de mí, que es lo contrario, pues de alguna manera hay que aceptar esa parte de esa persona,
pero yo voy a equilibrar mis emociones para poder tener una buena relación con esa persona. Pero sobre todo, para que yo pueda estar bien, porque al final es un reflejo opuesto lo que yo estoy viendo de mí. Y estamos hablando de algo alegre, pero puede ser que tú seas una persona con alto cortisol, que estés molesta todo el tiempo y te molestan las personas que ves felices. Aquí lo importante es que lo identifiques, porque ese reflejo, de alguna manera, te va a estar afectando emocionalmente. Por eso tienes que encontrar ese equilibrio. La número tres, lo que haces a terceros. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Que a veces nosotros reaccionamos como nos tratan los demás. Llegas del trabajo porque alguien te trató mal, tú llegas a tu casa y los tratas mal. Por eso se llama lo que haces a terceros. ¿Qué haces? ¿Cómo tratas tú a la gente cercana? A la gente que está contigo, a tu pareja, a tus padres, a tus hijos, a ti mismo, en tu trabajo. ¿Cómo los tratas? ¿Los tratas en tu forma de ser, en tu identidad? ¿O los estás tratando como te están tratando a ti? Ese viene siendo el espejo. Como me tratan, yo trato. Pero ¿a quién se lo hago? A las personas que están cerca de nosotros, a la pareja, a los padres, a los hermanos, que son los más cercanos, que los vamos a tratar como nos tratan a nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitas? Tomar conciencia para transformar ese reflejo que estás teniendo. Entender que si tuviste un mal día, que si te trató mal a alguien, por lo que esté pasando, tú no tienes que por qué adaptarlo a ti y llevarlo a tu casa. Entonces allá tienes que identificar cuál es ese reflejo que estás teniendo para no hacerlo y tomar conciencia para transformarlo. Decir esto no es de mí, eso no viene de mí, ¿sí? Eso es de afuera, yo no soy así, yo soy así. Llegar a tu casa, llegar con los tuyos y tratarlos bien, como están acostumbrados a que tú los trates con amor, con confianza, con respeto, con lealtad y todo, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora la situación 4, que la situación 4 tiene que ver con nuestras expectativas de realidad. ¿Cuál es el reflejo que nosotros idealizamos a las personas? A veces tú conoces a una persona y piensas, wow, ya va a ser es la persona que yo soñaba. Por eso una pareja y dices, ah, esta persona me va a solucionar todos los problemas, ya la idealicé. Y cuando te das cuenta que no es lo que tú pensabas, wow, viene el golpe muy fuerte emocional. ¿Sí? Hay que nosotros ver ese reflejo. Cuando nosotros nos identifiquemos a alguien que digo, wow, este es alguien que yo buscaba una persona así. Esta persona yo la idealizo así. Esta persona yo pienso que es así. Hay que ver la realidad, hay que aceptar la realidad y hay que dejar de querer cambiar a los demás. Porque cuando tú te das cuenta que tú estás idealizando a alguien porque tú quieres que sea así, y no lo es, empezamos a tener la tendencia de cambiar a los demás, de controlar, de manejar. Por lo tanto, no va por allá. Hay que aceptar la realidad, aceptar de quién soy yo y quiénes son los demás. Aceptar lo que las personas me pueden dar y hasta dónde me pueden dar, sin exigir más. Porque al final lo que a ti te está doliendo es la expectativa que tú pusiste de la persona que esperabas de más. Para que vean qué tan importante es que vayamos analizando estas, estos lados, ¿no? Estas imágenes, estos reflejos que nos van presentando las personas. Número uno, la similitud. Número dos, el lado opuesto. Número tres, lo que le hacemos a los terceros. Y número cuatro, la idealización. ¿Sí? Todo este reflejo que tenemos con nuestro espejo, de alguna manera, eh, ¿a quién estamos viendo realmente? A nosotros mismos. ¿Quién tiene que cambiar? Nosotros mismos. Y para tener un buen acompañamiento, tenemos que ir entendiendo qué es lo que se activa en nosotros cuando escuchamos, cuando hablamos, cuando vemos, cuando oímos, cuando algo se presenta, qué activa en nosotros. Y si eso que está activando, ¿qué me está trayendo?
me está trayendo paz, intranquilidad, inseguridad, entonces tengo que trabajar. Pues muy bien, espero que de alguna manera, pues esta clase de hoy, esta segunda clase, hayamos llegado al objetivo de lo que son los tipos de apego, lo que viene siendo el espejo, parte de la formación para poder acompañar a las personas que están en proceso de duelo. Yo soy el coach Manolo, tu tanatólogo de confianza. Muchas gracias.